Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Hasta Pronto iré a estar allá donde luchas no. Más grande de parte de nuestro Dios poder ayudar a que nos sintonicemos y cada uno de nosotros seamos parte en esta programación a esta hora de la tarde para disfrutar de la preciosa enseñanza a través de la luz de su palabra. Y en este su programa Biblia Abierta, un programa más para la bendición de cada familia, de cada televidente, de nuestro fiel auditorio, quien jueves a jueves y viernes a viernes se toma la importancia de poderse dedicar en tiempo y espacio para poder apreciar y disfrutar, gustar del mensaje de nuestro Dios a través de este su canal Teleestrella, Canal 25. Y es momento de poder dirigirnos a nuestro Padre a través de una oración para luego darnos espacio a la exposición de su palabra, que bien será ahora un mensaje de mucha meditación, una enseñanza para beneficio de todos aquellos que profesamos la vida cristiana y todos aquellos también que quieren venir a participar en este precioso camino hacia la eternidad. Por lo tanto, ya con nuestra Biblia en manos, ya dispuestos para abrir y estudiarla, como también con nuestra libreta de apuntes, con nuestro lápiz y sobre todo con nuestra mente y nuestro corazón para poder ser parte en esta hora de la tarde. Nos comunicamos con nuestro Dios para pedir su dirección y la conducción de este programa, como también de esta enseñanza, para la facilidad del expositor y la muy buena atención del receptor. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios. Bendito Dios, Padre Santo, a esta hora de la tarde, muy agradecidos contigo por darnos el espacio en el que nos podamos juntar con el fin, oh Dios, uno de sintonizar y otro de presentarse frente al monitor de aquellos hogares, llegando así hasta la intimidad de cada uno de ellos y expandiendo así tu palabra a través de la exposición de este programa. Te pedimos, oh Dios, que seas tú quien nos bendigas en esta hora de la tarde, bendiciendo así la vida del que participa exponiendo tu mensaje, como también la vida del que recibe ahora tu palabra a través de esta exposición. Te rogamos, oh Dios, no solamente por ello, sino también por todos aquellos que seguro nos han de sintonizar en minutos más tarde, pero que puedan ser parte con nosotros. Te rogamos, oh Dios, que sea de mucha ayuda, de mucha bendición, de mucha reflexión, de mucho ánimo, el que podamos ahora considerar esta porción bíblica para el mejoramiento y para encaminarnos a una vida más obediente, sujeta a ti. En Jesús nuestro Salvador, te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Bien, tenemos con nosotros ya el título brindado en la parte inferior de vuestras pantallas. Si podemos apreciar en la parte inferior de nuestra pantalla, tenemos el título a estudiar en esta hora de la tarde, y lo basaremos en la expresión escrita por el apóstol Pablo cuando dirigió la carta a los Corintios. En el orden que tenemos las escrituras, lo tenemos como Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios. Es posible que haya existido otra carta antes que esta, que la que nosotros tenemos por primera carta. Mas, sin embargo, no significa que no sea parte del canónico o del conjunto de los libros inspirados por nuestro Dios, sino que por cuestiones de historia o por cuestiones de espacio, pues nos encontramos solo con dos cartas. Pero es posible que Pablo haya escrito una tercera carta y es posible que la haya escrito antes de esta. Tal vez no es nuestro estudio, en otro momento lo consideramos, pero sí vamos a ser un poco relevantes en el momento en que estemos estudiando. Bien, decía entonces que la carta a los Corintios
escrita fue con el propósito del apóstol Pablo enseñar a la iglesia de Corinto, que por lo general se le considera que estaba de costa o un puerto, debido a su posición o a la posición geográfica en la región de Acaya. Ahora bien, la importancia de tomarlo es porque en el capítulo 5 específicamente, toda la carta trata de asuntos doctrinales, asuntos donde la iglesia debería entrar en la participación o el conocimiento de lo que estaba ordenado como mandamiento para obedecer como iglesia, de lo que estaba en calidad de mandamientos para que la iglesia pudiera sujetarse a ellos. Y hay una gama ahí de puntos doctrinales o de enseñanzas únicas o específicas para la iglesia, para el cuerpo de Cristo en aquel entonces. Por ende, la iglesia hoy en día, haciendo o reclamando ser la iglesia del Señor o la iglesia de Cristo en nuestro tiempo, seguro que también se deja moldear, enseñar e instruir por dichas cartas para poder tomar razón de obediencia en cuanto a palabra de Dios, doctrina o mandamiento se refiere. Pero cuando abordamos al capítulo 5 de la primera carta de los Corintios, encontramos un caso bastante particular, un caso bastante único, de mucha vergüenza, de mucha pena, por cierto, valga la aclaración, de mucha vergüenza o de mucha pena en la iglesia en ese entonces. Pero podemos notar algo, y es que la importancia de haberse dirigido el apóstol Pablo a través de esta carta a los Corintios fue también para tratar asuntos de disciplina, para tratar asuntos de seriedad, donde debería haber o donde debería tratarse la conducta cristiana, la obediencia cristiana, el cuidado de no participar o de no estar involucrado con lo pecaminoso o con el pecado. Sin más preámbulo, quiero que nos familiaricemos con el capítulo 5 de 1 de Corintios y veamos por qué utilizar la expresión quitada a ese perverso de entre vosotros o quitada al perverso de entre vosotros. ¿A qué se refirió el apóstol Pablo? ¿Cuál era en sí el punto de enseñanza de parte del apóstol Pablo a los Corintios en esta carta? Sé que trata muchos temas, pero en su particularidad, en esta tarde, en este día jueves, nos ocupa el capítulo 5. Vayamos a la luz de la palabra de nuestro Dios y a Biblia abierta. De su letra dice, 1 de Corintios capítulo 5 verso 1: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. El título de nuestro tema obedece justamente al verso 13 en su última parte. La expresión tácita o puntual del apóstol Pablo en las líneas de la carta a los Corintios fue: quitad a ese perverso de entre vosotros. En nuestro tema en esta hora de la tarde, quitad al perverso de entre vosotros. Igual, ese o al, la verdad está refiriéndose al perverso que haya en la iglesia. Al perverso, es decir, al pecador, al desobediente, o al que está llevando mala conducta por su relación o su contaminación con el pecado, pero que todavía goza dentro de las filas de la hermandad, dentro del cuerpo de Cristo, dentro
de la grey, dentro de la congregación, y lo tenemos como miembro, o lo tenemos como dirigente. Es el predicador, es el pastor, es el misionero, es el diácono, es el anciano, es el servidor, es la hermana con muchos más años de antigüedad, es con quien se inició la obra. No importa, está dentro de nosotros, está entre nosotros, pero está caminando en perversidad. Está entre nosotros, pero está caminando en pecado. Está entre nosotros, pero está como un inmundo. Está entre nosotros y goza de todos los privilegios y participa como cualquiera de los creyentes o como de cualquiera de los que están en obediencia, pues se encuentra en la fila de estos. Pero hay algo que lo hace diferente al resto, y es su relación con lo perverso, o su relación con el pecado, su relación con la participación de la vieja levadura, del estar comiendo o participando con lo leudado, que en este caso se refiere al pecado. ¿De quién estamos hablando en realidad? Pues estamos hablando exactamente de ese que toda la congregación sabe, que todos los miembros sabemos, que desde el predicador hasta el último de los recién convertidos, hasta el más nuevo de los convertidos. Esto en cuanto a la congregación se refiere. Pero de igual manera, seguro que afuera de la congregación, fuera del pueblo de Dios, también no es caso nuevo. Es muy conocido por todos. Y por lo tanto, no sucede nada con la forma de tratar este caso. Y en vez de hacer lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios de quitar de ese perverso de entre vosotros, nosotros más bien lo estamos albergando, nosotros lo estamos chineando, nosotros simplemente hacemos caso omiso o simplemente dirigimos nuestra mirada y nuestra responsabilidad de tal asunto. Y en vez de tratar el asunto por la pecaminosidad con que está llevando, lo que estamos haciendo es más bien jactándonos, lo que estamos haciendo más bien es entreteniéndolo y dándole alas, como decimos popularmente en nuestro argot español. Pero ¿saben qué? La verdad es que la carta a los Corintios también tiene mucha información para tratar aquellos asuntos delicados, aquellos asuntos que contaminan, aquellos asuntos que leudan, aquellos asuntos que le traen mala fama o mala imagen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En esta hora de la tarde, la enseñanza es para usted y para mí, no porque a lo mejor haya alguien en nuestra congregación o en la congregación con semejante asunto o en semejante perversidad, sino más bien para cuidarnos, para que cuando toque sepamos cómo tratar el asunto. Si lo vemos desde el inicio, cuando el apóstol Pablo se dirige a los corintios por este caso, se dirige porque hay un hermano que está cayendo en esta perversidad. Es a quien le llama perverso, ¿verdad? Entiéndase por desobediente o simplemente desleal o simplemente pecaminoso o simplemente alguien que está como cristiano pero desobedeciendo, o como cristiano pero pecando o participando en las relaciones pecaminosas. En su particularidad, en el versículo 1 me dice que este alguien, su perversidad era porque estaba practicando un acto sexual fuera del contexto de matrimonio, conocido en el lenguaje bíblico como fornicación. La palabra fornicación es bastante amplia. Entiéndase en su sentido general por una relación ilícita o una relación inmoral o una relación sexual fuera de matrimonio o fuera del contexto matrimonial. Entonces, por lo tanto, se entiende por fornicación a todo acto o a toda intimidad sexual fuera del propósito o del contexto matrimonial. Puede ser una relación entre el mismo sexo, eso es una fornicación, pues es algo ilícito, es algo inmoral. Una relación de humano con animal, eso es fornicación. Una situación como la que tenemos en el versículo 1, simplemente eran dos personas, pero tenemos al cristiano, quien aquí figura como el hijastro, y tenemos a la madrastra. En este caso tenemos que alguien tiene por mujer a la mujer del papá. Por lo tanto, una fornicación. Adulterio, que es con la otra palabra que se lleva mucho a la palabra fornicación o caminan muy cerca, es adulterio, entiéndase por la relación sexual o la relación íntima de un hombre casado 2 veces o en matrimonio 2 veces al mismo tiempo. Mientras que fornicación es la práctica, no importa que no haya matrimonio, pero de igual manera, por la forma en que se está dando, se está conociendo como fornicación. ¿Por qué? No es la mujer de él, es la mujer del papá.
Y el asunto es que uno de los dos aquí es el creyente. Si notamos el verso 1, para ser más cuidadosos y poderlo ver a la luz de la palabra de nuestro Dios, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y note, y tal fornicación, es decir, tal inmoralidad sexual o tal acto sexual inmoral o inmundo o pecaminoso, porque no era matrimonio, sino más bien una relación fuera de matrimonio, dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Qué significa esto? Entiéndase en el contexto bíblico la palabra gentil por lo que conocemos ahora como mundo. Personas inconversas, personas no venidas a la vida cristiana. Eso es el gentil. En este caso, les dice Pablo, les dice, en la iglesia se vive un tipo de inmoralidad sexual, hay una práctica sexual, hay una fornicación porque hay un hermano que está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Y ese tipo de fornicación, dice, es decir, porque existen muchos, pero ese tipo, esa calidad de fornicación no existe, dice, ni entre los gentiles. ¿Qué significa eso? Que ese acto de fornicación en el mundo o entre los gentiles en el tiempo que el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, podrían encontrarse con muchos actos de fornicación, simplemente porque no estaban sujetos al mandamiento del matrimonio, porque estaban fuera de la obediencia de ese pacto matrimonial, porque a lo mejor tuvieran otro estilo de prácticas sexuales e inmorales. Pero, dice, en la iglesia se vive un caso que no se vive en los gentiles. En el mundo, dice, eso se respeta. El mundo podrá practicar con muchas fornicaciones, pero esa de meterse con la mujer del papá no se ventila entre los gentiles, por lo menos en el tiempo en el que el apóstol Pablo escribe la carta. Dice, ni entre los gentiles se nombra, es decir, se escucha que haya este tipo de casos que hay en la iglesia. ¿Cómo es posible que el mundo no lo tenga, pero la iglesia sí lo tiene? El mundo puede practicar cualquier cantidad o calidad de fornicación, pero el mundo lo respeta muy bien. Pero en la iglesia estamos viviendo un caso de fornicación que si lo buscamos en el mundo, dice, no lo encontramos. Pero en la iglesia del Señor sí, pero en la iglesia de Cristo sí, pero en el cuerpo de Cristo lo encontramos. Y somos nuevas criaturas. Y estamos en la vida de obediencia. Estamos en una vida alejada del pecado, alejada de la desobediencia, aislados de la vida pecaminosa. Resulta, dice el apóstol Pablo, que esta situación pecaminosa, que este tipo de fornicación lo tenemos entre nosotros. ¿Y qué pasa con la iglesia? Este es el perverso del que habla el verso 13. Está en perversidad, está entre los miembros o en la congregación. No sé si participaba simplemente como miembro o ya dirigía o ya era parte de los que entraban en dirigencia de la congregación. Pero lo cierto es que dice el apóstol Pablo, que está entre nosotros, que es nuestro hermano en la fe, está teniendo una participación de perversidad con la mujer de su papá, es decir, con su madrastra. Y lo lamentable de todo esto es que esta práctica no la encontramos en la vida de aquellos que no han venido a Cristo, en la vida de aquellos que están participando en el pecado todavía y que no vienen a Cristo. No la encontramos. Se ha hecho la pregunta cuando muchas veces tenemos casos en la iglesia, casos en la membresía, casos en la congregación, donde en el mundo no encontramos ese tipo de conducta, no encontramos ese tipo de práctica, pero en la iglesia sí. Está bien, no vamos a hablar de gente perfecta, ni vamos a hablar de gente sin pecado, pero sí de gente que entendemos qué significa haber abandonado al mundo y sus prácticas, y qué significa el abstenerse o el detenerse con asuntos de semejante caso, donde lo entiende la sociedad común y no digamos los que hemos venido a Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice, esto no es de tolerar, esto es de quitar la perversidad de en medio de nosotros. No tanto por un lado se está condenando la práctica de este, pero lo que más se condena es el parecer de la iglesia, la posición de la iglesia. Esto todavía es más condenable. ¿Por qué? Revise conmigo el verso 2. Revise conmigo el verso 2 a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice, y vosotros, les dice el apóstol Pablo, ¿quiénes son vosotros aquí? La iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. Es decir, y ustedes, nosotros,
como iglesia, como que no pasa nada. Y ustedes dicen como que no es algo de detener, de reprender, de reconvenir. A veces lo medimos por las circunstancias y a veces lo medimos por las condiciones. A veces por la preferencia o el singularismo, porque a fulano de tal no se le puede tocar, o porque a fulano de tal no se le puede decir nada, o porque es el hermano con más años, o porque es el hermano que más aporta, y no sé cuántas cosas más se pueden ventilar por ahí. Pero en este caso es un acto de condenar, y dice: y vosotros estáis envanecidos. Ustedes pasan por alto este asunto. No se sienten en que hay una falta y en que hay un acto que merece una disciplina, un llamado de atención, un sentarse para detener esa práctica, para quitar esa perversidad del hermano que está cayendo en esa situación. Pero no solamente eso, dice, el apóstol Pablo les pregunta, noten conmigo la pregunta en el verso 2: ¿no debierais más bien haberos lamentado? Esta es una situación de lamentar, dice el apóstol Pablo. No es posible que la iglesia esté con semejante práctica o tolerando semejante situación o semejante perversidad. Por eso la pregunta anterior: ¿se ha puesto a pensar que a veces en la iglesia tenemos prácticas de chisme que ni se ven en el mundo particular? Chismes de hermanos o hermanas que participan o que practican esa perversidad del chisme, que no se vive de esa forma que se vive en la iglesia, no se vive afuera de la iglesia. Ese hermano o esa hermana que todavía no abandona esto del pleito, esto de la gritería, esto de mal hablada o de mal hablado, de su forma de hablar o de su forma de vestir, de su forma de corregirse, de su forma de comportarse. Si buscamos a alguien en el mundo con ese perfil, no lo encontramos, pero en la iglesia del Señor sí lo encontramos. No es posible, dice el apóstol Pablo, no es posible que no traten esos asuntos. Si en el pueblo común, fuera del cuerpo de Cristo, al rato no los vamos a hallar. Y aunque los encontráramos, igual viven sin Dios y sin ley en el mundo. No así la iglesia que pertenece a Cristo. Dice, este es un caso de lamentarse. Estas prácticas pecaminosas o estas relaciones con el pecado, dice, es de sentarse a determinarlas. Por lo tanto, es de lamentar y no es de estar envanecido, es decir, no es de estar aquí de jactancioso, ni de que no pasa nada y pasando por alto los daños o los grandes errores, y qué digo errores, sino los grandes horrores que se dan en la iglesia. Pero Dios no es el culpable. Amigo televidente, Dios no es el culpable. Hermano que ahora aprecia la enseñanza, Dios no es el culpable. Dios ya dejó las reglas para tratar esos asuntos y dejó encargado a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le está dirigiendo hacia los hermanos y les dice: ustedes más bien están envanecidos. Este es un caso de lamentar, este es un caso de tratar. ¿Qué tanto? Tanto que en el verso 2 dice: para que fuese quitado de en medio de vosotros, escuche esto, para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. La disciplina es tácita. ¿Cuál será el propósito? Ya lo veremos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice el apóstol Pablo. Para que vea que la disciplina no es de que uno le dice 3 meses a la banca de atrás. Eso es antibíblico, ¿verdad? O 1 año o 1 año y medio. Eso no existe en la palabra de Dios. Seamos también honestos. La forma de la disciplina a la que incita Dios en su palabra a través del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios es de la siguiente manera: como es un asunto comprobado, como es un asunto que se tienen las evidencias, como ya es conocimiento de la iglesia, como todos están involucrados, dice, la forma del trato es la siguiente: ciertamente yo, dice el apóstol Pablo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuál es la forma? Dice, bueno, este asunto lo vamos a tratar muy espiritual. Lo vamos a tratar así, conforme a la voluntad de Dios. No vamos a tolerar el asunto. Este es un asunto de condenar,
es un asunto que hay que tratar. No es para sentirse optimista, no es para ser jactancioso y somos la iglesia del Señor. No. En este momento, la imagen está decayendo y está quedando en tela de juicio. Entonces dice, reunida la iglesia, la palabra ahí, reunido vosotros. Mire cómo se trata el asunto de disciplina. No es uno el que decide, no el predicador o el pastor o el evangelista o el misionero, no. Él juntamente con el resto del cuerpo de Cristo. Reunido dice, vosotros y mi espíritu. Mire, muy Pablo era, pero no fue él el que trató solo este asunto. Lo trata con la iglesia. Es la forma correcta de atender asuntos de situación de mal testimonio o de disciplina, como le llamamos comúnmente. Reunidos vosotros y mi espíritu. Y dice, y una vez reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa eso en el lenguaje bíblico? ¿Es igual a excomunión o excomulgado o disciplinado? ¿Con qué propósito? Con el propósito, dice, de que sea destruida la parte pecaminosa para destrucción de la carne. Es decir, para que este hermano, con ese llamado de atención, con esta forma de tratarlo, el propósito no es condenarlo a él, sino condenarle su práctica. Que se destruya su práctica, no que se destruya a él. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo más tarde dice que si hallamos a un hermano en pecado, le amonestemos, le exhortemos, le reprendamos, mas no le tengamos por enemigo. Eso significa, siempre habría que tratarle. Había que tratarle a él, pero no su pecado. Su pecado, dice, para que sea entregado, para que lo tome Satanás, que es a quien le corresponde. Pero sin el llamado de atención, difícilmente entenderá que tiene que desmembrar o que tiene que quitar de su vida esa parte pecaminosa. Porque al rato va a pensar que está bien, porque los hermanos lo toleran, porque la iglesia lo tolera, porque lo sabe desde el principal hasta el último. ¿Y quién dice algo? Pero ya sabemos cómo hacerlo. Para quitar la perversidad o al perverso entre nosotros, tenemos que tratar el asunto. ¿Cómo? No individualista. No como quien está mandando, no. Reunida la iglesia. La iglesia toma el asunto. Ahora entiendo por qué cuando Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, 18, dijo, y lo que la iglesia atare, aquí en la tierra, será atado en los cielos. Y lo que la iglesia desatare aquí en la tierra, será desatado en los cielos. Es lo que la iglesia acordara. Para eso está la iglesia. Muchas veces nos tomamos arbitrariedades. Nos portamos como árbitro. Y como es el pastor, entonces puede decir quién se queda y quién no con disciplina. No es así. Vuelvo a repetir, eso es antibíblico. Ni existe ese tipo de disciplina. La disciplina que existe es la iglesia toma parte, toda la iglesia toma parte en el asunto para tratar al perverso. Y el propósito no es perder al hermano. El propósito es perder la parte pecaminosa que ha tomado. Eso significa sea entregado a Satanás. Ahora bien, avancemos un poco más. ¿Por qué? ¿Cuál era la posición o la condición de la iglesia de Corinto? Jactancia. Note conmigo el verso 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. ¿Qué significa eso? Dice, lo que hay que hacer es quitar la levadura. La levadura en el lenguaje bíblico, en el contexto bíblico, significa la relación con el pecado o la participación con lo inmundo, con lo no santo. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes como iglesia lo que tienen es jactancia, lo que tienen es envanecimiento, lo que tienen más bien es falta de lamentación sobre el caso. No lo atienden, nadie quiere colocar, como se dice popularmente, las cartas sobre la mesa o hablar los asuntos por su nombre, sino que cada vez es obviando la situación y dándole más larga la situación. Y el hermano cada día
participando más de su perversidad. No es buena la jactancia. Es momento de que la iglesia se siente y que traten el asunto. ¿Por qué? Porque hay que entregar la parte pecaminosa a destrucción. Esa se le entrega a Satanás, que es a quien le corresponde, pero no a la iglesia. La iglesia lo que tiene que hacer es quitar la levadura, es decir, quitar esa participación. Y utiliza como ejemplo. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Quién está haciendo aquí las veces de levadura? En la iglesia. El hermano que está teniendo relaciones sexuales o entrando en intimidad ilícita con su madrastra. Entonces, toda la congregación está sana, a excepción del hermano. Pero como un poco de levadura leuda toda la masa, entonces, si a este hermano no le paramos su fornicación, entonces, ¿por qué a otro hermano le vamos a querer parar su robo? Vino al Señor por cuestiones de robo, pero no lo deja. Pero como no le decimos nada al que está fornicando, entonces, ¿por qué le vamos a decir al que está hurtando? Y el día que lo hagamos, entonces va a venir y va a decir, hermano, pero yo solo es que robo y robo por necesidad. Pero el hermano que tiene 2 y 3 mujeres, y mire, todavía predica, todavía pasa al frente y nadie le dice nada. O como un poco de levadura le da toda la masa, luego vamos a tener a otra hermana en otra situación, involucrada en pleitos, en chismes, involucrada en blasfemias, involucrada en malas palabras. ¿Y quién va a parar a la hermana? ¿Y quién va a parar al hermano? Y poco a poco la iglesia va a ir participando porque no se le dice nada o porque no se trató con el primero que entró en perversidad. Un poco de levadura le bota toda la masa. En nuestro refrán popular, un tomate arruina toda la caja de tomates. Un miembro sin reprensión, un miembro de la congregación sin tratar su asunto pecaminoso, los demás se contagiarán, los demás se contaminarán, los demás se leudarán y ya no vamos a participar de la fiesta de panes sin levadura, que es decir, ya no vamos a participar de Cristo, porque vamos a estar en inmundicia, en malicia y en perversidad. Ya no va a haber sinceridad, ya no va a haber verdad según el verso 8, porque vamos a estar leudados. Por esta razón había que quitar al perverso de en medio de la iglesia. Por eso es que había que tratar el asunto, porque iban a comenzar con ese acto, pero luego sí iban a venir otros, sí iban a tratar tantas cosas. Por eso es que cuando no se trata, cuando la iglesia no trata aquellos asuntos que se le van llegando a la vida de la misma iglesia a través de un miembro, ¿sabe? Entonces luego aparece otro miembro con otro tipo de caso. Aparece otro hermano u otra hermana con otra situación pecaminosa y lo vamos tolerando y lo vamos tolerando a manera que todos tenemos algo y luego el predicador no va a tener ni de qué predicar, no porque no tenga, sino que si predica en contra de la mentira, peligroso porque tiene un hermano o una hermana que sí es mentirosa. Pero como no se le quiere tratar su tema, entonces el hermano tiene que buscar otro tema. Pero luego no puede predicar del adulterio, porque tiene ahí una situación con una hermana que tiene doble matrimonio o doble práctica sexual. No puede hablar de drogas porque tiene otro hermano que no sale de esa situación. No va a poder hablar del alcoholismo porque es el hermano que más aporta. Por Dios, es tiempo de que nos demos cuenta que estamos formando el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se forma sin leudar, es decir, sin levadura. Para eso la iglesia debe sentarse a tratar sus asuntos, porque no es buena vuestra jactancia, porque no está bien tolerar el pecado. Está bien recibir al pecador y tratar con el pecador, pero no con el pecado. Ese que se quede para destrucción y ese que se quede para que se entregó a Satanás, pero no para que la iglesia lo esté chineando. A más de ello, revise conmigo el versículo 9. Y aquí es donde me amparo, ojo por lo que mencioné al principio, aquí es donde me amparo cuando dijimos que es posible que el apóstol Pablo haya escrito una carta antes de esta. Porque en el verso 9 del capítulo 5 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ya lo había hecho. ¿No le genera la idea? ¿Ya se dio cuenta? Ya lo había hecho antes.
de esta carta. Una más, según el versículo 11, dice, más bien os escribí. Esa vez que les escribí, dice, el verso 9 y el verso 11, nos da la idea que es posible el apóstol Pablo ya se haya comunicado en una carta anterior con los corintios, en la que a lo mejor trató otro tipo de temas. Lamentamos que el canon bíblico que tenemos tal vez no lo haya recogido, pero lo que recogió o lo que tenemos como fuente de nuestro Dios es básico para poder obedecer y para poder llevar las cosas bien. Cuando les escribí, dice el apóstol Pablo, les escribí, según el verso 9, que no se juntaran con los fornicarios, que no participaran con aquellos que estaban cometiendo fornicación. Recuerdo eso, dice el apóstol Pablo. Pero también, ve el verso 10, les va a dar la explicación de eso que les escribió. Dice el verso 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Cuando les escribí que no se juntaran con los fornicarios, no me estaba refiriendo a los fornicarios de este mundo, que al rato es lo que pudieron haber entendido, como en nuestro caso muchas veces. Y voy a decirlo como el argot popular, voy a decirlo así como hablamos aquí, en el occidente del país, al estilo copaneco. Y decimos que muchas veces no nos queremos relacionar con todo aquel que practique el pecado. Y le hacemos, como decimos en Copán, las cruces al borracho, al drogadicto, al mujeriego, al fornicario, al adúltero, al pleitista, al ladrón, al celoso y a toda esa línea o esa gama de pecados o de perversidades. Le hacemos las cruces. Sí, pero los de este mundo. Y cuando el apóstol Pablo se escribió a que no nos juntáramos con los pecadores, no se estaba refiriendo, dice, a los pecadores de este mundo. ¿Por qué? Revise conmigo el verso 10. A la luz de la palabra de nuestro Dios. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os es necesario salir del mundo. No me estaba refiriendo a los pecadores del mundo, porque en ese caso nos vamos a tener que salir del mundo. Entonces, ¿a qué fornicarios se estaba refiriendo? ¿A qué adúlteros? ¿A qué ladrones? ¿A qué idólatras? ¿A qué borrachos? Vea el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Escuche esto, es muy interesante. Yo lo que estaba escribiendo, lo que les dirigí en esa carta fue que no se juntaran con aquel que llamándose hermano, con aquel que se le llama hermano, con aquel que le decimos Dios le bendiga hermano, con aquel que últimamente se le dice siervo, sierva, rey, princesa, qué sé yo, términos que se utilizan, pero que en realidad el término bíblico y autorizado por Dios es hermano, con aquel que llamándose hermano, dice, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Lo que escribí como disciplina, como regla para que la iglesia ponga en práctica, es que no se junten, es decir, que no toleren, que no convivan, que no se sientan jactanciosos, que no se vanagloreen, que no nos hagamos de la vista gorda, por decirlo en palabras comunes, de aquel que llamándose hermano, de aquel que le decimos Dios le bendiga hermano, y fuera un ladrón, fuera un borracho y hermano, un adúltero y hermano, hermano pero fornicario, hermano pero drogadicto, hermano pero idólatra. Con ese es que dije que no se juntaran, no con el pecador del mundo, no, con el pecador que tenemos pero dentro de la iglesia. A ese fue que dije, más bien con el tal ni aún comáis. No nos queremos juntar con el pecador del mundo, con el que no ha conocido de Dios, y con este que tiene a Dios de sobra en conocimiento, pero rebelde por sus prácticas. Verso 12. Y nos dice, porque, el apóstol Pablo, porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Hay alguna razón? Esta es calidad de pregunta. ¿Hay algún motivo? ¿Hay alguna razón? ¿Hay algún porqué? ¿Hay alguna base, alguna fuente que me sustente? ¿Algo que me respalde que yo puedo hacer? Es decir, puedo causar juicios para con el que está afuera de la iglesia.
con el pecador que no ha venido a Cristo. No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Verso 12. No juzgáis vosotros a los que están dentro. A la iglesia le corresponde tratar los asuntos de vida pecaminosa, no de afuera. Los pecados de afuera ya lo vamos a conocer. Esos no son asuntos o casos de la iglesia, que a veces son los que juzgamos. El que anda chismeando, el vecino que anda chismeando, el incrédulo que pleitea, el incrédulo que bebe, es decir, que es alcohólico, que es drogadicto. A veces nos encargamos de la vida de ese. No es ese nuestro trabajo. El nuestro, dice, es atender la perversidad o la vida de pecado de los que están adentro. Aquel que se llama hermano o aquella que se llama hermana y que es fornicaria, que es adúltera, que es chismosa, que es pleitista, que es mal hablada, ese o esa son nuestros casos. Pero nosotros no juzgamos esos casos y son los nuestros. Los de la iglesia los desatendemos, no nos ocupamos en ellos, los pasamos por alto. Pero que no se trate del que todavía no ha venido Cristo. Para que entendamos muy bien el término, hermano. En el verso 13 dice: porque a los que están fuera, ¿fuera de dónde? Fuera de la iglesia. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Ese no es asunto nuestro. Ese es un campo para Dios. Para el que no ha venido a Cristo, de ese se encarga Dios. Pero la iglesia, mire de quién se encarga. Según el verso 13, ¿de quién se encarga? Quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Cuál es nuestro campo? ¿Cuál es nuestro caso? ¿Cuáles son las cosas que hay que atender? A los que están entre nosotros. A ese sí lo tenemos que corregir, lo tenemos que disciplinar, lo tenemos que quitar. Al de afuera no, al de adentro. El de dentro lo atendemos nosotros, porque Dios nos ha dado facultad para hacerlo. Ya dijo cómo. ¿Cómo? Dice: reunida la iglesia, en el nombre del Señor Jesús, atendemos el caso, no como quien quiere suavizar o tranquilizar, sino como quien quiere que sea destruido esto y entregado a Satanás. Si se hace de esa manera, mi hermano y mi hermana, ahora usted, estimado televidente que me escuche, usted apreciable lector de la palabra de nuestro Dios, interesado por hacer las cosas como Dios lo ordena. Si lo hacemos de esta manera, no vamos a echar a perder a nadie. Ya puede ser el hermano caído en la profundidad del pecado, con nosotros pero pecando. Pero si se hace de esta manera, lo vamos a rescatar. Una prueba bíblica que lo vamos a rescatar. Esta es la primera carta que escribió el apóstol Pablo, de acuerdo al orden que tenemos aquí. Bien, quedémoslo como primera, porque así está registrado. Pero vea cuando se menciona esta otra carta, siempre a los Corintios. La segunda carta a los Corintios, revise conmigo. Segunda de Corintios en el capítulo 2, para cerrar nuestro estudio y poder concluir con este precioso enfoque. Segunda de Corintios, en el capítulo 2, específicamente en el verso 3. Recuerde el caso. El caso en los Corintios es un hermano que está cayendo en fornicación porque está teniendo relaciones sexuales, sometiéndose con la mujer de su papá, es decir, con su madrastra. Él es el miembro, a él hay que tratar. La iglesia en los Corintios estaba pasando esto desapercibido. El apóstol Pablo hace llamado de atención y les dice cómo lo hagan. Si ellos lo hacen así, en realidad van a rescatar al hermano, porque le van a hacer sentir su disciplina. Pero el pecado va a ser entregado a Satanás y va a ser destruido, esa perversidad en la carne. Revise conmigo 2 Corintios 2:3 para finalizar. Dice: y esto mismo os escribí, miren la segunda carta, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos a quienes debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Se está dando cuenta de qué estamos hablando? Sigamos. Le basta a tal persona, escuche, en la segunda carta, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Cuáles muchos? La iglesia.
Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Cuál él? Tal persona dijo aquí. ¿Cuál persona? La del verso 6. ¿Cuál del verso 6? La de la primera carta. Verso 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se rescató el hermano fornicario del capítulo 5 de la primera carta? Sí, se rescató. Mire, luego dice, está pidiendo perdón, perdónenle. Ha regresado a ustedes, muy bien, recíbanle. Yo también le perdono. Ahora vamos a consolarlo. Le hicimos sufrir a tal persona, dice el 5 y el 6. Sí le hicimos sufrir, pero el versículo 6 dice, le bastó a tal persona esa reprensión. Si le bastó, bueno, todos trabajamos en ello. El propósito era salvar al hermano de esa práctica. Quien se estaba portando mal era la iglesia, porque la iglesia estaba tolerando el caso. ¿Sabe? La disciplina nunca ha sido dañina. Si se trata, y mayormente si se trata a tiempo, nunca ha sido dañina. Por lo tanto, hermanos y amigos, quitemos al perverso de entre nosotros. No nos vamos a lamentar. El propósito es rescatarlo para el día del Señor, y que la parte pecaminosa se quede con Satanás para destrucción de la carne. Al final veremos cómo también, al igual que el apóstol Pablo, escribe en la primera carta una disciplina para la reprensión de sus hermanos, pero escribe una segunda diciendo que se perdona al ofensor, al que ha ofendido la iglesia, pero que ahora viene reconvenido a Cristo, muy decidido en una vida de obediencia. ¿Le ha hecho reflexionar esta enseñanza? ¿Se siente parte con ella? Comuníquese con nosotros y participe con sus opiniones y comentarios y con la experiencia recibida a través de esta enseñanza, por mientras escuchamos una preciosa alabanza. A mi Jesús al fin veré a su lado. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de pena yo estaré cuando Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar
a mi buen Gracias, hermanos y amigos, por la participación de la atención a la palabra de Dios expuesta en minutos anteriores y solamente por comunicación durante la semana y en momentos antes de llegar a los días del programa. Sé que tenemos audiencia en Los Tangos, Chalmeca. He tomado el costo de anotar algunas en su particularidad para ser más específico. Los Tangos, Chalmeca, 6 de Mayo, dice, Callejones, Florida, Veracruz, Divisorio de San José, El Porvenir, Trinidad, San Nicolás, Nueva Arcadia, Los Llanitos, San Antonio, Macical de San Antonio Copán, La Entrada, La Jigua, Torrecilla y Alcicín. Son los lugares de los cuales hemos tenido comunicación y muy buenos deseos para poder continuar y que Dios bendiga dicho programa, más antes, ¿verdad? Dios bendiciendo a través de él a las vidas y los hogares de cada uno de los que sintonizan dicho programa, y la bendición de poder participar de la exposición de su palabra cada jueves y cada viernes de 4 a 5 de la tarde. En calidad de conclusión, mi invitación final es poder quitar de en medio del cuerpo de Cristo la perversidad. Al perverso solamente para el llamado de atención, a manera de que se condene la parte pecaminosa. No practiquemos como iglesia la tolerancia de la relación con el pecado. Esto es leudar y no nos hace participar del verdadero pan sin levadura que es Cristo, que debe ser nuestra propia Pascua o nuestra verdadera Pascua. Comer de lo limpio, de lo puro, de lo santo, no de la relación o la contaminación con el mundo. Como iglesia no es buena nuestra posición cuando solo vemos cómo desfilan los casos de perversidad o de pecado en la iglesia. Eso es de condenar, eso es condenable. El propósito de esta enseñanza es que cada uno de nosotros como congregación marque fidelidad como la iglesia que Cristo quiere. Y entre nosotros no está el juzgar a los que todavía no han venido a Cristo, sino el juzgar, es decir, el tratar los que están con nosotros. Y si entre nosotros se encuentra un perverso, dice, quitarlo de entre nosotros. Veremos después cómo se restaura, porque se ha sentido importante en el cuerpo, pero sin la participación de su vida pecaminosa. Esa la tendrá que dejar y entregar a Satanás, y vendrá a la reconciliación y se unirá nuevamente para poder empezar a participar de la verdadera fiesta sin levadura, como nueva masa en Cristo. Mi invitación final es para que podamos el día de mañana, viernes, Dios primero, Dios mediante, de 4 a 5 de la tarde, su servidor le verá una vez más, primeramente Dios, para disfrutar de una porción bíblica más, una enseñanza más para la bendición espiritual de cada uno. La bendición de nuestro Dios sea con nosotros. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. Somos la iglesia de Cristo.